Michael Perry fue ejecutado esta noche por el asesinato de Sandra Stadler en 2001. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un asesino en las últimas horas antes de morir? El 1 de julio de 2010, Michael James Perry se despertó en una celda sabiendo que ese sería el último amanecer que vería en su vida. Pero esa tarde recibió una visita inesperada, alguien que lo cambiaría todo. Tenía solo 19 años cuando cometió un brutal triple asesinato en un tranquilo suburbio de Texas. Era un joven que en su día se rió durante el juicio, y un recluso condenado a muerte que, hasta su último aliento, insistió en su inocencia. No sabía que, a medianoche, su última apelación sería rechazada, y un silencio escalofriante se apoderaría de la prisión. ¿Qué hizo en esas últimas 24 horas? ¿Qué palabras pronunció? Y, al final, ¿mostró algún atisbo de remordimiento? Estas son las últimas 24 horas de Michael James Perry. Antes de ser condenado a muerte por asesinato, Michael James Perry era solo un niño que crecía en Texas, un niño cuyos primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad, el trauma, y un comportamiento cada vez más descontrolado. Nacido en 1982, la vida de Perry comenzó bajo el peso de una gran disfunción. Sus padres biológicos lo dieron en adopción cuando aún era un bebé. Fue acogido por Carlton y Sandra Perry, una pareja de los suburbios que intentó proporcionarle un hogar lleno de amor y estructura. De niño, Michael era inquieto. Le costaba mucho estar quieto. No seguía las normas y su temperamento podía cambiar como si fuera un interruptor. En el colegio, los profesores notaban lo fácil que se distraía y lo rápido que la frustración se convertía en arrebatos. Con el tiempo, esos arrebatos se hicieron más frecuentes y más intensos. Sus padres lo intentaron todo en terapia, medicación, colegios especiales, lo enviaron a centros de tratamiento con la esperanza de que alguien pudiera ayudarlo, pero nada parecía cambiarlo. En casa, se volvió más distante. En el colegio, más agresivo. Cuando Michael llegó a la adolescencia, los problemas habían traspasado las paredes de su casa, empezó a robar, consumía drogas, se fugó. Su primer arresto se produjo antes de cumplir los 17 años. No fue por nada grave, solo por robar una camioneta, pero eso fue solo el principio. Pasó de centros de detención juvenil a penas de cárcel de corta duración. Su historial delictivo se alargaba y su comportamiento empeoraba. Cada vez que salía, parecía menos conectado con el mundo, como si ya hubiera renunciado a todo lo normal. Michael Perry aún era joven, pero ya había dejado de importarle nada. Vagaba de un lugar a otro, cortó los lazos con sus antiguos amigos y alejó a sus padres, que aún intentaban salvarlo. Entonces, poco después de cumplir 19 años, a finales de octubre de 2001, Michael James Perry y su amigo Jason Burkett estaban desesperados. Querían dinero rápido, drogas, una forma de escapar del lío en el que se habían metido, y creyeron haber encontrado un objetivo fácil, a una mujer que en el pasado había sido amable con Michael. Se llamaba Christine Lutz. Christine vivía en una casa tranquila y bien cuidada en Woodlands, Texas. Era una madre de unos 50 años, conocida por su calidez y de generosidad. Anteriormente había acogido a Michael cuando necesitaba ayuda, le daba de comer, le ofrecía una cama y le trataba como a uno más de los suyos. Pero en la mente de Perry, esa generosidad ya no importaba. Christine tenía algo que él quería, un Camaro rojo aparcado en la entrada. Michael y Jason decidieron robarlo. El 24 de octubre, los dos se presentaron en casa de Christine con la excusa de hacerle una visita. Lo que sucedió a continuación no tuvo nada de amistoso. Christine se negó a entregar las llaves de su coche. Se mantuvo firme y por eso Michael Perry le disparó. Los detalles son fríos y devastadores. Fue asesinada en su propia casa por alguien a quien había intentado ayudar, el hombre al que había alimentado, acogido y en quien había confiado. Pero el horror no terminó ahí. Más tarde esa noche, Michael y Jason atrajeron a Adam Lutz, el hijo de Christine de 20 años, y a su amigo Jeremy Richardson, a una zona apartada cercana. No hubo confrontación ni discusión, solo una emboscada a sangre fría. Ambos jóvenes fueron asesinados a tiros. Sus cuerpos fueron abandonados como basura, despojados de la vida sin otra razón que estar en medio. En de horas, 3 vidas inocentes fueron arrebatadas a una madre, un hijo y un amigo. Los crímenes fueron brutales y espantosos, pero lo que los hizo aún más perturbadores fue la falta de remordimiento. No hubo signos de vacilación, ni dudas, solo un rastro de cadáveres y un Camaro rojo que se llevaron como si fuera lo único que importara. Para una comunidad como Woodlands, esto no era solo una tragedia, era una pesadilla. Un lugar que antes se sentía seguro, era ahora el escenario de un triple homicidio, y nadie podía entender por qué. ¿Por qué lo hizo Perry? Choice rompió
Dentro de él, en ese momento, nadie tenía las respuestas. Pero la justicia ya estaba en camino. Michael Perry no llegó muy lejos. Solo unos días después de los asesinatos, la policía encontró el Camaro rojo. Fue un error crítico. Perry y Burkett habían sido vistos conduciendo el coche robado, y las cámaras de seguridad los grabaron en tiendas locales utilizando las tarjetas de crédito de Christine Lutz. Cuando los agentes finalmente alcanzaron a Michael, él se rió. No era una risa nerviosa, era inquietante, fría, casi como si no fuera consciente de la gravedad de lo que había hecho. Pero pronto se dio cuenta de la realidad. Fue acusado de asesinato con agravantes, y esta vez no había forma de escapar de las consecuencias. Jason Burkett también fue arrestado, aunque su participación fue ligeramente diferente. La fiscalía creía que ambos jóvenes habían desempeñado un papel clave en los asesinatos. Lo que siguió fue un juicio que conmocionó a todo el mundo. Michael solo tenía 19 años. Era joven, pálido, con el pelo rapado y rasgos infantiles. No parecía un asesino, pero a medida que se presentaban las pruebas, fotos de las escenas del crimen, testimonios de testigos, ballistic una verdad se hizo innegable. Ann Perry había apretado Elgett, y lo que era peor, el comportamiento de Perry en la sala del tribunal dejó atónitas a las familias de las víctimas. En algunos momentos, sonrió. Ann sonrió con sarcasmo. Y en un momento especialmente escalofriante, se rió. No una vez, ni dos, sino varias veces. Fue una crueldad que reabrió las heridas. Los fiscales pidieron con insistencia la pena de muerte. Y cuando se leyó el veredicto, Michael Perry no mostró ninguna reacción. Cuando se anunció la sentencia, muerte por inyección letal, bajó la mirada, en silencio, pero nunca se disculpó, ni una sola vez durante el juicio. Jason Burkett, por su parte, fue condenado a cadena perpetua. Su padre, que cumple condena en la misma prisión, suplicó clemencia en nombre de su hijo. El jurado se la concedió. Michael no tuvo tanta suerte. Una vez finalizado el juicio, el ruido cesó, las cámaras se marcharon, las voces de los abogados, los jueces y los miembros del jurado se desvanecieron, y lo único que quedó fue el silencio. Perry fue enviado a la unidad Polanski en Livingston, Texas, donde Texas alberga a sus reclusos condenados a muerte. Su mundo se redujo a una celda de hormigón de aproximadamente 180 metros de ancho y 3 metros de largo, con una cama estrecha, un lavabo, un inodoro de acero inoxidable y una pequeña ranura en la puerta por donde le pasaban la comida. Sin luz solar, solo luces fluorescentes y barras de acero. Ann tenía 20 años cuando entró en el corredor de la muerte. Aún era joven, pero día tras día los años se acumulaban. Ann 21, 25, luego 28. No se le permitía el contacto físico con los visitantes. Las conversaciones con su familia o su abogado se producían a través de un cristal. La mayoría de los días no había ninguna. A veces le llegaban cartas de desconocidos simpatizantes, detractores, gente que creía que era culpable, gente que creía que no lo era. A veces respondía, a veces no. A los muros de hormigón no les importaba. Pasaba 23 horas al día, aislado, con una hora de recreo a solas, en un pequeño patio vallado a cielo abierto, pero siempre vigilado. El tiempo se volvió impreciso, un borrón de días y noches sin distinción, solo el zumbido de las luces del techo y los pasos ocasionales de un guardia que recorría el pasillo. Apeló su sentencia una y otra vez. Sus abogados plantearon cuestiones sobre enfermedad mental, traumas infantiles y posible mala conducta. Pero cada año esas apelaciones eran denegadas, una tras otra, como una puerta que se cerraba detrás de él. Michael se sentaba en su celda y esperaba. Empezó a escribir sobre la fe, sobre Dios. Algunos creían que había cambiado. Otros lo veían como una actuación. Habló con cineastas. Aceptó aparecer en un documental Into the Abyss, de Werner Herzog. En él, Perry negaba su culpabilidad repetidamente, con calma, casi con serenidad, pero fuera de los muros de la prisión, las familias de las víctimas seguían viviendo con su pérdida. Ni la fe, ni las palabras, ni nada podían devolverles a Sandra, Adam o Jeremy. Los años pasaron, pero finalmente llegó la fecha. El 1 de julio de 2010, tras 7 años en el corredor de la muerte, el tiempo se había agotado. Y esa mañana, abriría los ojos por última vez. A las 5 en punto de la mañana, Michael James Perry se despertó en su celda, a pocos pasos de la cámara de ejecución de la unidad Walls en Huntsville. A diferencia de los años que pasó en la unidad Polunsky, esta celda era diferente, más pequeña, más silenciosa, definitiva. No había despertador, ni la luz del amanecer se colaba por los barrotes. Solo se oía el ruido de los guardias y el zumbido de las luces fluorescentes. Al principio, Perry no se movió mucho. Se quedó tumbado,
mirando al techo. Antes había dicho que no tenía miedo a morir, que sabía a dónde iba. Pero, aunque creía en la salvación, también era consciente del peso de las horas que le quedaban por delante. Era su última mañana en la Tierra. A las 6:00 de la mañana, le ofrecieron el desayuno a Perry. Era una bandeja, estándar en huevos revueltos, tostadas, avena y un cartón de leche. La aceptó en silencio, no por hambre, sino más bien por costumbre. Picó los huevos y bebió un sorbo de leche. No tenía apetito, solo era algo que hacer con las manos. A las 6:30 recibió la visita del capellán de la prisión. Le preguntó si quería rezar. Perry asintió en silencio. La conversación no fue larga. No hubo llantos ni crisis dramáticas, pero se respiraba una atmósfera pesada en la habitación, como si el aire se hubiera espesado. Cuando el capellán se marchó, Perry se sentó solo en la pequeña cama metálica, con las manos entrelazadas. Todos los sonidos eran más fuertes de lo habitual. Los pasos de los guardias, el tintineo de las bandejas metálicas, el eco lejano de alguna voz en el pasillo. Todos ellos le recordaban que el tiempo seguía avanzando. Le dieron la opción de ducharse. Aceptó en esos momentos. Se movía lentamente, lavándose el cuerpo como si ya no fuera suyo, como si ya se estuviera desvaneciendo. Nadie le dio prisa, pero tampoco se quedaban a mirarlo. Todo el proceso fue silencioso, clínico, eficiente. A las 8 a.m. estaba de vuelta en su celda, vestido con ropa limpia, no con el mono de la prisión, sino con la ropa que el Estado proporciona a los condenados, en una sencilla camisa blanca y pantalones. Perry pidió material para escribir. Tenía algunas últimas cosas que decir. Cartaus, que garabatear, pensamientos que plasmar. Escribió durante mucho tiempo. Un guardia lo observaba, pero no lo interrumpió. Nadie sabía qué había en esas últimas páginas. En algún momento antes de las 10 a.m., pidió hablar con uno de sus apoyos espirituales. Fue una breve conversación. No pidió perdón, no confesó, pero había una tranquilidad en su voz, una especie de calma forzada, que sonaba más a rendición que a paz. A las 11 a.m., le ofrecieron su primera comida del día, pero Perry se negó a comer. Dijo que no tenía hambre. Quizás eran los nervios, quizás era algo más profundo. Se sentó de nuevo en el catre y volvió a juntar las manos. No vino ningún visitante. No se pronunciaron últimas palabras en voz alta, y en ese espacio silencioso, la cuenta atrás continuó. A las 12 del mediodía, el calor de julio presionaba contra los muros de la prisión de Huntsville, Texas. En el interior, el aire se sentía quieto, tenso, pero tranquilo. En una pequeña celda cercana a la cámara de ejecución Michael James, Perry estaba sentado solo, sin televisión, sin radio, sin conversación, solo el tic-tac de un reloj que ya no ofrecía consuelo. Solo una cuenta atrás. A las 12:30, la puerta se abrió con un suave traqueteo. Era su madre. Había llegado en silencio, sin medios de comunicación ni atención. Por primera vez en todo el día, Perry mostró un atisbo de emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sus hombros se movieron como si llevaran algo demasiado pesado para que los guardias lo vieran. Se le permitió una breve visita bajo supervisión. Lo que dijeron en esos momentos sigue siendo privado, pero los observadores notaron que Perry no intentó defenderse ni proclamar su inocencia. Escucha. Asintió con la cabeza. Hubo lágrimas. Ella le sostuvo la mano a través del cristal durante todo el tiempo que le permitieron. A la 1 página M, la acompañaron fuera, con el rostro demacrado y los pasos lentos. Perry no la vio marcharse. Se quedó mirando al suelo después de que se cerrara la puerta, inmóvil durante casi 10 minutos. A la 1:30, lo escoltaron, para dar un breve paseo por el patio de recreo, un estrecho espacio de cemento, rodeado de vallas y sombras. Caminaba lentamente, con la cabeza gacha y las manos ligeramente esposadas delante de él. No susurró ninguna última palabra a los guardias, ni intentó entablar conversación. Simplemente dio vueltas lentamente, hasta que lo llevaron de vuelta al interior. A las 2 de la tarde, regresó a su celda. Por esas horas, el equipo médico comenzó a prepararse en silencio para el protocolo estándar. Un último chequeo médico para asegurarse de que no hubiera ningún problema físico que pudiera interferir en la ejecución. Presión arterial, pulso, respuesta de las pupilas, una rutina rápida pero exhaustiva. Perry permaneció sentado, en silencio durante todo el proceso, respondiendo a las preguntas ocasionales, con un simple sí o no. No hubo quejas ni problemas médicos. Físicamente, estaba lo suficientemente sano como para morir. A las 3 página M, comenzaron los preparativos para los testigos en otra parte de la prisión. La prensa,
los familiares de la víctima y algunos funcionarios estatales seleccionados estaban siendo controlados y procesados para poder entrar. Perry, aunque no se le informó de cada paso, podía sentir el cambio. El ritmo fuera de su celda se hizo más deliberado, el peso del momento más presente. A las 3:30 página M, le trajeron a Perry su última comida, su última petición. Había pedido un menú copioso y específico: 3 tortillas de bacon, huevo y queso, 3 chiladas de pollo y queso y 3 refrescos. Uno de Pepsi, otro de Coca-Cola y otro de Dr. Pepper. Le colocaron la bandeja delante en silencio. Tenía 20 años cuando entró en el corredor de la muerte. Aún era joven, pero día tras día los años se acumulaban a 21, 25. Luego 28, no se le permitía el contacto físico con los visitantes. Las conversaciones con su familia o su abogado se producían a través de un cristal. La mayoría de los días no había ninguna. A veces le llegaban cartas de desconocidos simpatizantes, detractores, gente que creía que era culpable, gente que creía que no lo era. A veces respondía, a veces no. A los muros de hormigón no les importaba. Pasaba 23 horas al día aislado, con una hora de recreo a solas en un pequeño patio vallado a cielo abierto, pero siempre vigilado. El tiempo se volvió impreciso, un borrón de días y noches sin distinción, solo el zumbido de las luces del techo y los pasos ocasionales de un guardia que recorría el pasillo. Apeló su sentencia una y otra vez. Sus abogados plantearon cuestiones sobre enfermedad mental, traumas infantiles y posible mala conducta. Pero cada año, esas apelaciones eran denegadas una tras otra, como una puerta que se cerraba detrás de él. Michael se sentaba en su celda y esperaba. Empezó a escribir sobre la fe, sobre Dios. Algunos creían que había cambiado. Otros lo veían como una actuación. Habló con cineastas. Aceptó aparecer en un documental Into the Abyss, du Arnor Herzog. En él, Perry negaba su culpabilidad repetidamente, con calma, casi con serenidad. Pero fuera de los muros de la prisión, las familias de las víctimas seguían viviendo con su pérdida. Ni la fe, ni las palabras, ni nada podían devolverles a Sandra, Adam o Jeremy. Los años pasaron, pero finalmente llegó la fecha julio de 2010, tras 7 años, en el corredor de la muerte. El tiempo se había agotado, y esa mañana abriría los ojos por última vez. A las 5 en punto de la mañana, Michael James Perry se despertó en su celda, a pocos pasos de la cámara de ejecución de la unidad Walls en Huntsville. A diferencia de los años que pasó en la unidad Polunsky, esta celda era diferente y más pequeña, más silenciosa, definitiva. No había despertador. Ni la luz del amanecer se colaba por los barrotes. Solo se oía el ruido de los guardias y el zumbido de las luces fluorescentes. Al principio Perry no se movió mucho. Se quedó tumbado, mirando al techo. Antes había dicho que no tenía miedo a morir, que sabía a dónde iba. Pero, aunque creía en la salvación, también era consciente del peso de las horas que le quedaban por delante. Era su última mañana en la tierra. A las 6:00 de la mañana, le ofrecieron el desayuno a Perry. Era una bandeja estándar en huevos revueltos, tostadas, avena y un cartón de leche. La aceptó en silencio, no por hambre, sino más bien por costumbre. Picó los huevos y bebió un sorbo de la. No tenía apetito, solo era algo que hacer con las manos. A las 6:30, recibió la visita del capellán de la prisión. El hombre le preguntó si quería rezar. Perry asintió en silencio. La conversación no fue larga. No hubo llantos ni crisis dramáticas, pero se respiraba una atmósfera pesada en la habitación, como si el aire se hubiera espesado. Cuando el capellán se marchó, Perry se sentó solo en la pequeña cama metálica, con las manos entrelazadas. Todos los sonidos eran más fuertes de lo habitual en los pasos de los guardias. El tintineo de las bandejas metálicas, el eco lejano de alguna voz en el pasillo. Todos ellos le recordaban que el tiempo seguía avanzando. Le dieron la opción de ducharse. Aceptó en esos momentos. Se movía lentamente, lavándose el cuerpo como si ya no fuera suyo, como si ya se estuviera desvaneciendo. Nadie lo mecha. Prisa, pero tampoco se quedaban a mirarlo. Todo el proceso fue silencioso, clínico, eficiente. A las 8:00 m, estaba de vuelta en su celda, vestido con ropa limpia. No con el mono de la prisión, sino con la ropa que el Estado proporciona a los condenados, una sencilla camisa blanca y pantalones. Perry pidió material para escribir. Tenía algunas últimas cosas que decir. Cartaus, que garabatear, pensamientos que plasmar. Escribió durante mucho tiempo. Un guardia lo observaba, pero no lo interrumpió. Nadie sabía qué había en esas últimas páginas. En algún momento, antes de las 10:00 m, pidió hablar con uno de sus apoyos espirituales.
Fue una breve conversación. No pidió perdón, no confesó, pero había una tranquilidad en su voz, una especie de calma forzada, que sonaba más a rendición que a paz. A las 11 alto M, le ofrecieron su primera comida del día, pero Perry se negó a comer. Dijo que no tenía hambre, quizás eran los nervios, quizás era algo más profundo. Se hizo nuevo en el catre y volvió a juntar las manos. El tiempo avanzaba lentamente minuto a minuto. No vino ningún visitante, no se pronunciaron últimas palabras en voz alta, y en ese espacio silencioso, la cuenta atrás continuó. A las 12 del mediodía, el calor de julio presionaba contra los muros de la prisión de Huntsville, Texas. En el interior, el aire se sentía quieto, tenso, pero tranquilo, en una pequeña celda cercana a la cámara de ejecución Michael James. Perry estaba sentado solo, sin televisión, sin radio, sin conversación, solo el tic-tac de un reloj que ya no ofrecía consuelo, solo una cuenta atrás. A las 12:30, la puerta se abrió con un suave traqueteo. Era su madre. Había llegado en silencio, sin medios de comunicación ni atención. Por primera vez en todo el día, Perry mostró un atisbo de emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y sus hombros se movieron como si llevaran algo demasiado pesado para que los guardias lo vieran. Se le permitió una breve visita bajo supervisión. Lo que dijeron en esos momentos sigue siendo privado, pero los observadores notaron que Perry no intentó defenderse ni proclamar su inocencia. Escucha. Asintió con la cabeza. Hubo lágrimas. Ella le sostuvo la mano a través del cristal durante todo el tiempo que le permitieron. A la 1 página M, la acompañaron fuera, con el rostro demacrado y los pasos lentos. Perry no la vio marcharse. Se quedó mirando al suelo después de que se cerrara la puerta, inmóvil durante casi 10 minutos. A la 1:30, lo escoltaron para dar un breve paseo por el patio de recreo, un estrecho espacio de cemento rodeado de vallas y sombras. Caminaba lentamente, con la cabeza gacha y las manos ligeramente esposadas delante de él. No susurró ninguna última palabra a los guardias, ni intentó entablar conversación. Simplemente dio vueltas lentamente hasta que lo llevaron de vuelta al interior. A las 2 de la tarde, regresó a su celda. Por esas horas, el equipo médico comenzó a prepararse en silencio para el protocolo estándar. Un último chequeo médico para asegurarse de que no hubiera ningún problema físico que pudiera interferir en la ejecución. Presión arterial, pulso, respuesta de las pupilas, una rutina rápida pero exhaustiva. Perry permaneció sentado, en silencio durante todo el proceso, respondiendo a las preguntas ocasionales con un simple «sí» o «no». No hubo quejas ni problemas médicos. Físicamente, estaba lo suficientemente sano como para morir. A las 3 página M, comenzaron los preparativos para los testigos en otra parte de la prisión. La prensa, los familiares de la víctima y algunos funcionarios estatales seleccionados estaban siendo controlados y procesados para poder entrar. Perry, aunque no se le informó de cada paso, podía sentir el cambio. El ritmo fuera de su celda se hizo más deliberado, el peso del momento más presente. A las 3:30 página M, le trajeron a Perry su última comida, su última petición. Había pedido un menú copioso y específico con 3 tortillas de bacon, huevo y queso, 3 chiladas de pollo y queso, y 3 refrescos, uno de Pepsi, otro de Coca-Cola y otro de Dr. Pepper. Le colocaron la bandeja delante en silencio. La miró y asintió una vez. No se apresuró a comer, no mostraba signos de nerviosismo, comió lentamente masticando metódicamente, haciendo pausas de vez en cuando, como si dejara que cada bocado se asentara más en su memoria que en su estómago. No, se lo terminó todo. Pocos lo hacen, pero comió lo suficiente para marcar el ritual. Un momento de control final en un día en el que, por lo demás, se le había privado de toda posibilidad de elección. A las 4, retiraron la bandeja. Perry se limpió las manos y se recostó en la silla, con la mirada perdida. Las paredes no se movían, las sombras no se desplazaban. Afuera, el sol comenzaba a descender. Adentro, el tiempo casi se había acabado. A las 4:30 página M, el murmullo de los últimos preparativos resonaba en silencio por la unidad de Huntsville. Ahora, con la hora final acercándose, había llegado el momento. Un pequeño equipo de guardias llegó a la celda. Su tono era tranquilo, ensayado. Ordenaron a Perry que se pusiera de pie. Él obedeció sin resistencia. Llevaba un uniforme de prisión blanco y limpio, el habitual, planchado y sencillo. En los pies, zapatillas blancas sin cordones. No llevaba grilletes mientras lo escoltaban. El pasillo entre la celda de espera y la cámara de ejecución era muy corto, pero le pareció el camino más largo de su vida. A las 5:40 página M, los últimos
Preparativos estaban en marcha dentro de la unidad de Huntsville. Michael James Perry fue trasladado de la celda de detención a la cámara de ejecución. Sus últimas apelaciones ya habían sido rechazadas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos había rechazado una última petición, apenas 90 minutos antes. Se había acabado. Dentro de la estéril sala de color verde pálido, Perry fue conducido a la camilla. Vestía un sencillo uniforme blanco, estaba descalzo, y tenía el rostro pálido, pero sereno. Se subió a la mesa acolchada sin oponer resistencia, mientras los funcionarios lo ataban suavemente, el pecho, los brazos, las piernas, se hizo el silencio a ambos lados de la pared de cristal. Detrás de ella, dos grupos separados permanecían en silencio. Por un lado, la madre de Perry, una tía, y amigos íntimos. En el otro, los familiares de Sandra Stutler, la mujer a la que había asesinado brutalmente casi 9 años antes. Le insertaron 4 vías en ambos brazos. La punción era rutinaria, el procedimiento clínico, pero la sala estaba cargada de emoción. Se podía ver una foto de Sandra en las manos de su hija, Lisa Balloon, que había acudido para presenciar el momento en que se haría justicia. A las 6 página M, el alcaide le preguntó a Perry si tenía últimas palabras. Habló con emoción, con la voz temblorosa. Quiero empezar diciendo que quiero que todos sepan lo que implica esta atrocidad. Que yo los perdono, dijo, casi ahogado por los sollozos. Mamá, te quiero, voy a casa. Papá, voy a casa. El momento conmovió a todos los presentes. Desde detrás del cristal, su madre lloraba en silencio, apretando un pañuelo contra su rostro. En su tía bajó la cabeza. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla derecha de Perry. Entonces, comenzaron a administrarle los fármacos. Primero, el sedante entró en sus venas. Sus ojos se agitaron. Su pecho subió y bajó. Luego, tuvo un hit. 1, 2, 4 veces. Un grito ahogado. Luego, silencio. Esa lágrima solitaria brillaba mientras el rostro de Perry se tornaba gris. Su cuerpo yacía inmóvil, con los labios flojos y una expresión casi tranquila. Un sollozo silencioso escapó de los labios de su madre. Uno de los testigos de la parte de la víctima se dio la vuelta. Algunos susurraban, jadeaban en voz baja, no por piedad, sino por la gravedad de la irrevocabilidad. A las 6:17 página M, el médico que lo atendía salió de detrás de una cortina. Comprobó las vías intravenosas, levantó los párpados de Perry, le colocó un estetoscopio en el pecho y asintió ligeramente con la cabeza. Michael James Perry había muerto. Era la 14ª persona ejecutada en Texas ese año. Afuera, los periodistas redactaban sus declaraciones, pero la reacción más cruda vino de Lisa Balloon, la hija de Sandra Stutler. Al entrar, pensé que sería peor, dijo, y sentí pena por la familia. No es un buen día para nadie. Cuando dijo que nos perdonaba, supe que se había hecho justicia. Hizo una pausa y añadió, necesitaba ver si era el monstruo que yo había creado. Al parecer, lo es. Cuando el sol se había puesto por completo sobre Huntsville, Texas, el cuerpo de Michael James Perry ya había sido retirado de la cámara. No hubo vigilia, ni multitudes, ni opportunities. Solo una camilla fría, una celda vacía y un certificado de defunción firmado. Fuera de las puertas de la prisión, la prensa informó de la ejecución como una nota al pie, una de las más de 200 llevadas a cabo en la unidad de Huntsville desde su reinstauración. Pero para 2 familias, el peso de ese momento perduraría. Mucho después de que desaparecieran los titulares, la madre de Perry salió de la prisión en silencio. Su hijo le había pedido perdón. Había llorado por ella, pero eso no deshacía lo que se había hecho. Había pasado casi una década amando a un niño al que el mundo había tildado de monstruo. Ahora pasaría el resto de su vida cargando con el recuerdo de una despedida llena de lágrimas, que ninguna madre debería soportar jamás. 3 personas murieron en Woodlands, Texas, en 2001. Otra más murió en Huntsville en 2010, y una larga cadena de dolor y sufrimiento se puso en marcha en el momento en que Perry apretó el gatillo. No hubo ganadores, solo supervivientes y silencio. Como siempre, la verdad puede estar en algún lugar del silencio. Gracias por ver las últimas 24 horas de Michael James Perry. Si esta historia te ha emocionado, considera compartirla. Suscribir al canal para ver más documentales sobre crímenes reales investigados en profundidad.